Capítulo 1121. Debate budista. Ondas de luces budistas irradiaban del viejo monje. Cada uno de los rayos parecía ser su propio mundo budista con miles de millones de fieles y monjes. Los 3000 mundos cantaron himnos budistas. Cada brizna brillante finalmente se convirtió en creencias dármicas profundas individuales. Estas luces que podrían convertir miles de millones de existencias que representaban diferentes caminos budistas. Una rueda budista se elevó por detrás de la cabeza del viejo monje. Podría soportar los 3000 mundos. Un loto dorado emergió debajo de él y levantó su cuerpo. Este monje ya no parecía ordinario como antes. Se había convertido en un señor budista capaz de convertir a las deidades con una sola frase. Una luz budista también emanó de Likille. Se puso al hombro al universo entero mientras el mundo giraba a su alrededor. Tanto los budas como las deidades sagradas debieron postrarse ante él. Sus palabras se convirtieron en las únicas leyes en este mundo, mientras que su dharma se convirtió en el orden universal. En los 9 cielos y las 10 tierras, solo su dharma pudo existir por la eternidad. Todas las otras leyes carecían de fundamento y eran falsas ante su fuerza, no valían la pena mencionarlas y ya ni siquiera se les permitía existir. En este momento, el monje formó un mudra y escupió un mantra. ¿De dónde eres? Likille sonrió mientras formaba un mudra de loto con su mano. Él respondió con el discurso budista más ortodoxo. De los cielos. ¿Cuál es la voluntad de los cielos? El mudra del monje continuó con himnos budistas que cubrían los 3000 mundos de una manera impresionante. Cualquiera se arrodillaría ante él y su aura budista no se dispersaría por una eternidad. No se puede medir la providencia celestial. Una flor de loto floreció en la palma de Likille que luego comenzó a marchitarse en la nada. Sin embargo, su brillo fulminante provocó un nuevo brote de loto y la creación de un nuevo mundo. De esta manera, las personas vieron el proceso de destrucción y renacimiento en un ciclo continuo e interminable. ¿Qué tan grandes son los cielos? Preguntó el monje una vez más. Sus palabras se asemejaban a un diluvio de flores celestiales, como la llegada de un hada del cielo o la reencarnación de un dragón dorado. Likille reveló una sonrisa llena de misericordia. Era capaz de proteger toda la era y convertir a todas las criaturas, así como también lavar la oscuridad del mundo. Mantuvo esta sonrisa eterna y respondió. Imposible de explicar, inútil de revelar. Pide prestado mi ojo de sabiduría para que puedas verlo claramente. El monje sonrió. Un ojo budista disparó una luz espiritual. En este segundo, este ojo le permitió ver el gran impulso de todas las generaciones. Iluminó las eras y midió los 9 cielos de arriba y el infierno de abajo. Finalmente dijo, no puedo ver los cielos incluso con el ojo de la sabiduría. Los cielos existen ante el ojo de la sabiduría. Respondió Likille. El alma se balanceaba mientras el sol y la luna se volvían resplandecientes. El yin y el yang se volvieron caóticos. Frente a ellos había un solo mundo y un cielo azul, estas visiones surgieron ante sus ojos. Mientras Likille estaba debatiendo contra el viejo monje, Li Xuanyan y los demás vieron una escena increíble en la base de la montaña. Vieron desaparecer el templo de nihilidad cuando un vasto mar budista ocupó su lugar. Un Buda supremo se sentó en este vasto mar y una gran flor de loto floreció debajo de él. Se sentó allí con los ojos cerrados y una boca inmóvil. A pesar de que el Buda Supremo no habló ni actuó, en el momento en que alguien vio su luz budista, sentirían la necesidad de adorarlo y escuchar sus escrituras de rodillas. Mei Suyao y las chicas tenían experiencia. Con caras descoloridas, protegieron inmediatamente sus corazones mientras usaban su velocidad más rápida para escapar de la montaña. Mierda. Después de tantos años, este maldito lugar no se debilitó en absoluto y en su lugar se volvió cada vez más poderoso. Esto es simplemente inconcebible. Pequeño Otoño estaba horrorizado ante esta escena y seguía maldiciendo. Las chicas tenían expresiones serias. Aquellos con corazones Dao poco profundos ya se habrían convertido. Tal escena sacudiría casi a cualquiera. Mei Suyao sabía más que las otras chicas. Miró al Buda con los ojos cerrados y murmuró. ¿Qué es eso? ¿Es el legendario Dishi? No, me temo que no. Pequeño Otoño negó con la cabeza. Esta podría ser la ambición de la olla rota. Cuando alguien deja sus deseos en ella, se amplificarían sin fin. Este debe ser el pensamiento de Dishi para volverse Buda. Pequeño Otoño sacó una gran pieza de metal. Era solo una chatarra sin ningún valor. Luego la arrojó al mar budista. Lo impensable sucedió. La pieza de metal continuó rompiéndose mientras expulsaba sus impurezas.
Eventualmente, esta gran pieza de chatarra se convirtió en un pequeño metal refinado lleno de luz budista. Un tiempo después, ocurrió una transformación aún más inconcebible. Se convirtió en un pequeño muchacho, o más bien, un monje novato. Se postró ante la flor de loto del Buda y comenzó a cantar las escrituras. La luz en su cuerpo se hizo cada vez más brillante. Contenido promocionado. You can earn $1000 in cash. Join to Diane Start Playing. Arequito. Implantes sin tornillo, ¿qué son y cuánto cuestan? Esta fue la cirugía estética que le costó la vida a Silvina Luna. Ese lunar en el párpado nos dice que la suerte estaría de tu lado. La princesa Leonor no oculta más. ¿Quién es su acompañante? Peligros en la cocina. La parte más perjudicial del pollo. Todos se sorprendieron al ver esta escena. Las chicas tomaron profundas respiraciones de incredulidad. Si los forasteros estuvieran aquí, también se asombrarían. Una pieza de metal se convirtió en un monje en un período de tiempo tan corto. Quizás la gente atribuiría esto a un tipo de ilusión. ¿Es esto una demonización? Los ojos de Bai Jianzen estaban muy abiertos. Se sintió incrédula al mirar este evento. Uno debe saber que incluso si una pieza de metal tuviera suerte, requeriría innumerables años y bautismos antes de convertirse en un demonio. Para cualquier cosa que quisiera convertirse en un demonio con su propia sensibilidad, tuvieron que someterse a años de refinamiento antes de llegar al paso final. Pero ahora, este metal se convirtió en una persona en casi nada de tiempo. Esto rompió el sentido común de todos. Li Xuanyan se puso pálida y murmuró. Este poder de conversión es demasiado aterrador. No es el poder de la conversión. Bu Liangxian miró al mar y lentamente explicó. Hay algo allí, algo inimaginable. Tiene el poder más aterrador en este mundo. Ella se refería a olla miríada de pensamientos. Tenía un poder inimaginable y nadie sabía cuán poderosa era. Es esa olla rota. Pequeño Otoño se tragó un bocado de saliva. Su antiguo maestro quería apoderarse de la olla y tuvo que pagar con su vida. Solo podía estar allí lleno de codicia ya que no se atrevía a perder el tiempo. Además, incluso si quería hacerse con ella, sabía muy bien que era una tarea imposible. Por no mencionar el hecho de que tenía que competir primero con la olla, también tendría que pasar por encima de la meseta funeraria budista. Tal cosa no podría ser hecha por incluso los emperadores inmortales. Verdaderamente horrible. Mei Suyao comentó. No es de extrañar por qué el emperador inmortal Aoai nunca quiso entrar en la meseta de nuevo. Así que no solo temía a la montaña espiritual, sino a toda la meseta. Ella entendió por qué un ser tan invencible eligió mantenerse alejado de la meseta por completo. Esta escena duró un tiempo antes de que la luz budista se dispersara lentamente junto con el mar y el gigantesco Buda. Las chicas contuvieron la respiración. Querían subir a la montaña ya que no sabían el resultado del debate. Eventualmente, Li Qiye apareció en la entrada del templo de Nihilidad. Las chicas se conmovieron al verlo y sus ansiosas mentes finalmente se aliviaron. Éxito. La voz de Pequeño Otoño temblaba de excitación. Realmente lo hizo, finalmente derrotó a esos burros calvos. Li Qiye bajó lentamente la montaña mientras el grupo en éxtasis se precipitaba de inmediato y se reunía a su alrededor. En este momento, su cuerpo estaba temblando y no podía mantenerse erguido. Las chicas estaban bastante asustadas y rápidamente fueron a abrazarlo. Joven noble, ¿cómo estás? Chen Baojiao estaba bastante preocupada después de ver la cara pálida de Li Qiye y su extrema fatiga. Está bien, ayúdame a sentarme. Li Qiye luchó por respirar profundamente mientras jadeaba. Las chicas lo ayudaron a sentarse con prisa mientras Bu Liangxian canalizaba un poder puro del Gran Dao en su cuerpo. Esto lentamente restauró su energía sanguínea y su cara se volvió rosa otra vez. ¿Estás bien? Incluso Bai Jianzen estaba preocupada. Era raro ver a Li Qiye en un estado tan lamentable. Incluso si no pudieran ver el debate, podrían imaginarse los peligros dentro. Estoy realmente mejor. Li Qiye dijo sonriente. Todos deberían ir a ver a ese viejo monje. Probablemente ni siquiera puede pararse en este momento. Probablemente tendrá que quedarse en cama durante algunos años. Ja 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 ja. Todavía tiene mucho camino por recorrer antes de competir conmigo. Li Qiye estalló en carcajadas. Finalmente ganó en el debate de las escrituras contra el templo de Nihilidad. No es de extrañar por qué estaba tan emocionado. Capítulo 1122. Partiendo. No te emociones demasiado, toma una respiración profunda primero. Bu Liangxian habló seriamente después del grito de Li Qiye. Continuó vertiendo la fuerza Dao más pura en su cuerpo. Li Qiye respiró hondo y calmó sus emociones.
Lo que más le entusiasmó no fue obtener la escritura espacial, sino derrotar a los monjes en el templo. Por supuesto, ganar usando la fuerza no era digno de tanta emoción. Pero ahora, usó su Dharma para derrotar a los monjes allí. Además, era una prueba en la escritura de nihilidad, lo que estos monjes entendían más. Con la ayuda de la fuerza Dao de Burianxian, Li Qiye se recuperó bastante rápido. Jejeje, jefe, ¿la tienes ahora mismo? Pequeño Otoño lo miró emocionado. Li Qiye miró hacia atrás y se rió. Por supuesto. Desde que vencí a esos monjes, la escritura espacial está naturalmente en mis manos ahora. ¿La escritura espacial? Bai Jianzen se quedó sin aliento. No especificó lo que estaba buscando antes de venir aquí para desafiar a los monjes. Pero ahora, estaba muy sorprendida de escuchar esto. ¿Una de las 9 grandes escrituras celestiales de las leyendas? Sí, eso es todo. Li Qiye asintió. Las chicas se miraron una a la otra. Bai Jianzen fue la más asombrada. La escritura espacial, un artefacto mítico que el mundo pensó que no existía. Las 9 escrituras eran deseadas incluso por los emperadores inmortales, pero hoy, Li Qiye había obtenido una de estas escrituras legendarias. Ella murmuró. La leyenda dice que el emperador inmortal Aoi también obtuvo la escritura espacial en el pasado. Este fue un malentendido. Debido a que el emperador había estado aquí antes, ella asumió que la escritura espacial fue dejada atrás por él. Para ser exactos, solo obtuvo una porción muy pequeña de la escritura, solo un capítulo. Li Qiye dijo sonriente. La escritura espacial en el templo de nihilidad no tiene nada que ver con él. De hecho, el emperador realmente quería la escritura espacial después de llegar al templo de nihilidad en ese entonces. Por desgracia, falló en la apuesta. Jeje, nadie ha visto la verdadera escritura espacial durante millones de años. Pequeño Otoño sonrió y mostró su conocimiento. Cuando el joven emperador inmortal Aoi trepó al árbol del mundo en aquel entonces, encontró un rollo dejado atrás por los antepasados que contenían técnicas de la escritura espacial. En cuanto a la escritura espacial en el templo de nihilidad, tiene un origen aún mayor desde que nació por orden natural. Es un elemento supremo en este mundo. El gusano prosiguió. Por supuesto, cuando decimos que nadie la ha visto antes, estamos hablando de la era desolada hasta ahora. De hecho, en las épocas imposibles de rastrear, una existencia suprema la había encontrado antes y la había cultivado a un nivel insondable. De lo contrario, no habría mundo menor, este era un lugar creado de la nada. Pequeño Otoño estaba muy bien informado sobre las escrituras. La razón por la que sabía tanto se debía a que su maestro quería el libro en aquel momento. Como un dios verdadero, desafió al templo de nihilidad, pero desafortunadamente terminó en su muerte. Chen Baojiao preguntó con curiosidad. La escritura ha estado en el templo de nihilidad durante tanto tiempo, ¿nadie más ha intentado cultivarla? Li Qiye sonrió y negó con la cabeza. Para los monjes del templo de nihilidad e incluso para toda la meseta, las leyes y técnicas de mérito, incluida la escritura espacial, no son importantes para ellos. Estas cosas no importan, solo necesitan a Buda en sus corazones. Con Buda en sus corazones, lo tendrán todo. Li Qiye continuó. Son eternos en este sentido. Es una creencia al nivel de que nada más vale la pena preocuparse. El Dharma en la meseta funeraria budista es un hechizo muy fuerte, uno podría llamarlo arte malvado, agregó la callada Bai Jianzen. Parece que tenía una opinión bastante negativa sobre el Dharma de la meseta. Li Qiye solo sonrió y no hizo ningún comentario en respuesta. Jejeje, jefe, ¿qué pasa con la olla rota? ¿La conseguiste también? Pequeño Otoño miró a Li Qiye y sonrió. Li Qiye lo miró con un ojo y dijo. Si obtuviera esa olla, ¿seguirías parado aquí ahora mismo? Toda la meseta estaría en caos en este momento si ese fuera el caso. Eso es verdad. El gusano se rascó la cabeza y dijo. Aits, qué lástima, dejar esa olla suprema a esos burros calvos. Li Qiye lo miró fríamente en respuesta. Incluso si pones tus manos en la olla, ¿podrías manejarla? Te volverás loco en menos de 3 días. Bueno, el gusano se frotó las palmas por la vergüenza. Sabía que Li Qiye estaba diciendo la verdad. Nadie podría resistir la olla. Sin suficiente fuerza de voluntad, su maestro se volvería loco de inmediato. Desde tiempos eternos, solo existencias increíbles como Di Shi podrían manejar el poder de la olla así como controlarla. ¿Qué es esa olla rota de la que hablan? Li Xuanyan sentía curiosidad. Los escuchó hablar sobre eso muchas veces, pero Li Qiye nunca reveló qué era la olla. Contenido promocionado. Signat Today and Double Your Onion First Deposit. Arequito. Implantes sin tornillo, ¿qué son y cuánto cuestan?
¿Conoces las señales silenciosas de cáncer en el intestino? Los vídeos más graciosos e inesperados de Claudia Sheinbaum. A Firestat Altered Political Landscapes. ¿Las cebollas se guardan en la nevera o afuera? Esta es la verdad, Likille dijo insípidamente. Olla miríada de pensamientos. Olla miríada de pensamientos. Mei Suyao fue sacudida mientras murmuraba. La leyenda es verdad. La meseta realmente oculta uno de los 9 grandes tesoros celestiales. La expresión de Bai Jianzen cambió. Pensé que no existían. Su punto de vista era el mismo que muchos otros. Likille sonrió un poco. ¿Cómo puede haber humo sin fuego? Muchas cosas se convierten en leyendas por una razón. Las chicas no pudieron evitar mirar el templo de Nihilidad nuevamente. ¿Quién hubiera pensado que un templo de aspecto tan humilde en realidad estaba ocultando la olla miríada de pensamientos? Bai Jianzen se dio cuenta de algo y murmuró para sí misma. ¿Así que el emperador inmortal Aomai vino aquí por la olla miríada de pensamientos? Likille negó con la cabeza y dijo. Tal cosa no es tan fácil, incluso para los emperadores inmortales. Además, obtenerla no es necesariamente algo bueno. Hay muchos tesoros en este mundo, no todos pueden obtener algo que sea beneficioso. Las chicas estaban en silencio. Los 9 tesoros celestiales no eran cosas con las que se atrevían a soñar. Jejeje, jefe, ya que has obtenido la escritura espacial, ¿quieres, jejeje, enseñarme un par de movimientos? Pequeño Otoño estaba babeando en este momento. Likille lo miró y dijo. No te preocupes, te enseñaré un par de movimientos, pero no me decepciones. Si no te esfuerzas más por fortalecer tu línea de sangre, es mejor que te cuides a ti mismo o te desterraré por una eternidad. Como un gusano cruce espacial, Pequeño Otoño tenía una línea de sangre muy rara. Tenía una ventaja sin igual con respecto a la comprensión espacial. En otras palabras, nació como un genio con respecto al espacio. Sin embargo, le encantaba jugar y no podía realmente aprovechar su línea de sangre natural. No fue hasta después de que hicieron un viaje al árbol del mundo que su línea de sangre finalmente pudo tener un avance. Jejeje, jefe, no te preocupes. Solo di la palabra y entrenaré día y noche para no defraudarte. En unos pocos años, me convertiré en el maestro espacial. Pequeño Otoño se dio unas palmaditas en el pecho y expresó su promesa. Likille solo lo miró brevemente antes de ordenar. Ven, nos vamos. Jefe, espérame. Pequeño Otoño lo persiguió rápidamente como un lindo cachorro. Likille no solo quería abandonar el templo de Nihilidad, sino que también quería abandonar el mundo menor. Hizo todo lo que quería hacer aquí, por lo que ya no buscó nada más. Antes de irse, volvió a mirar al mundo menor una vez más. Adiós, mundo menor. En el futuro, no existirás más. Likille suspiró. Tales palabras sorprendieron a las chicas. Chen Baojiao tuvo que preguntar. ¿Por qué dices que el mundo menor ya no existirá más? En esta generación, el mundo menor se convertirá en cenizas. Likille respondió lentamente. ¿Ese monje realmente va a tomar medidas? Bu Liangxian sabía más que el resto y estaba bastante sorprendida también. Likille asintió suavemente y la miró. Sí, así que si los restos de tu continente medio salen ahora, todavía hay una posibilidad. Una vez que uno entra en la meseta, uno siempre será monje. Bu Liangxian dijo. No es que no sepas esto. Likille suspiró de nuevo. Él naturalmente entendió esta lógica. ¿Qué pasa con los cultivadores oscuros y los soldados imperiales que todavía están aquí? Murmuró Li Xuanyan mientras miraba al mundo menor. Se convertirán en ceniza. Likille gentilmente suspiró. No quería quedarse más tiempo allí y se alejó para irse. Capítulo 1123. Escritura espacial. Likille y los demás regresaron a la meseta funeraria budista y se asentaron en la ciudad budista. Likille había cumplido todo lo que quería hacer durante este viaje y podía irse cuando quisiese. Él se estaba quedando atrás para ver la ascensión del ancestro de la escuela Río Eterno y darle una mano si era necesario. Después de todo, Mei Suyao era su seguidora, por lo que no era considerada una extraña. Desde la incepción de la secta, la escuela del río había producido muchos genios supremos. Entre ellos, unos cuantos habían alcanzado el reino de Dios Rey. Sin embargo, para los cultivadores, incluidos aquellos al nivel de Dios Rey, había algo a lo que ellos no podían escapar y que carecían el poder de enfrentar, la muerte. Después de millones de años, ¿cuántas personas que habían vivido largas vidas enfrentaron la muerte con paz y calma? Este también era el caso de los brillantes ancestros de la escuela Río Eterno. Ellos no podían enfrentarse abiertamente a su inminente muerte, solo algunos pocos de ellos entraron a la montaña espiritual para convertirse en monjes sagrados en busca de la vida eterna.
Con el paso del tiempo, su Dharma alcanzó eventualmente un cierto nivel, permitiéndoles ascender al reino budista. De acuerdo a las creencias de la meseta funeraria budista, una vez que el Dharma de estos monjes sagrados alcanzara este nivel, ellos podrían ascender y convertirse en un verdadero Buda con vida eterna. El día de la ascensión se acercaba, así que el grupo de Liquiye eligió quedarse atrás. Además, las chicas nunca habían visto una ascensión antes, así que esto ampliaría sus horizontes. Dentro de su recámara en la ciudad budista, Liquiye usaba sus 5 puertas para sellar su habitación y abrir la caja. Esta caja antigua era incomparable y había soportado incontables años. Él cuidadosamente miró esta caja. Era transparente sin huecos y lucía justo como una gran roca. La única cosa que le podría dar a otros la pista de su naturaleza era la mella redonda en la caja. No parecía que hubiese sido tallada, sino que estaba formada por la naturaleza. La mella redonda y la caja siempre habían sido una. Después de ver esta mella redonda, Liquiye sonrió y dijo: el hombre propone, pero el cielo dispone. Sin planificación, ¿cómo puede haber éxito alguna vez? Con eso, Liquiye sacó un tesoro en forma de disco. Era el disco espacial del reino fragmentado. Este era el tesoro supremo del clan Mantian. Lo tomó del joven rey Mantian en aquel entonces. Esta fue una de las claves para obtener la escritura. Se requería la olla miríada de pensamientos para moverse, así como las otras 3 llaves. Este disco fue necesario para abrir la caja que poseía la escritura espacial en su interior. Las generaciones posteriores creyeron que el disco fue creado por el emperador inmortal Fei Yan, pero la verdad no era así. Este disco había sido transmitido desde una época arcaica. De hecho, cuando el emperador inmortal Fei Yan entró en el templo de Nihilidad, también quiso confirmar la existencia de la escritura espacial. Por desgracia, no tenía las 3 llaves, así que todo fue en vano. Tuvo que retirarse y elaborar un segundo plan, que consistía en engañar a un Buda de piedra del templo. Después de colocar el disco en la mella redonda, la caja hizo clic suavemente. La caja de piedra se abrió con una cortina de luz saliendo de golpe. Liquiye estaba feliz de ver esta familiar luz. Solo las 9 escrituras celestiales emitirían tal luz. Esta fue, sin duda, la escritura espacial. Surgió frente a Liquiye con una luz sagrada. Su brillo causó a Liquiye una emoción incontrolable. Tenía 3 de las 9 en este momento. La escritura espacial, la escritura física y la escritura de la muerte. En el futuro, tal vez no sería imposible para él reunir los 9. El gran comienzo dio origen a las 9 palabras, las 9 palabras crearon los 9 tesoros y de los 9 tesoros vinieron las 9 escrituras. Esta fue una escritura irresistible. Liquiye lo abrió y descubrió que los escritos dentro eran profundos a un nivel inconcebible. Se sumergió rápidamente en un mundo inimaginable mientras se le daba la capacidad de ver a través de sus construcciones. Vio directamente las profundidades del Gran Dao. Los aspectos más misteriosos de la escritura espacial se presentaban a sí mismos, haciéndolo sentir intoxicado. Contenido promocionado. Spin no one in Mega Price in Second Story. Arequito. Implantes sin tornillo, ¿qué son y cuánto cuestan? El baile de esta pareja hizo a todos aplaudir de pie por 5 min. ¿Conoces las señales silenciosas de cáncer en el intestino? Así fue la transformación de la influencer Gracia Bon. Los vídeos más graciosos e inesperados de Claudia Sheinbaum. Otras personas, incluidos genios sin igual o incluso Mei Suyao con su eso inmortal, no podrían entender la escritura en un corto periodo de tiempo, y mucho menos comprender sus fundamentos. Los grandes genios requerirían siglos o incluso un milenio para comprender una escritura en el nivel de las 9 escrituras celestiales. Sin embargo, no fue demasiado difícil para Liquiye hacerlo. Había pasado millones de años investigando las 9 escrituras celestiales y tesoros. Incluso había obtenido algunos capítulos de la escritura espacial a través de los largos años. Por supuesto, estos capítulos estaban incompletos y eran mucho menores que la escritura real. Sin embargo, con tanta investigación previa, tenía una comprensión bastante profunda de la escritura espacial. Así que hoy, con la escritura en sus manos y desentrañando activamente sus misterios, era un pez en el agua o un tigre con alas. Este sentimiento no se podía describir con palabras. Tenía sed de conocimiento, una bola de algodón que absorbía el rocío brumoso de la escritura espacial. Deseaba comprender todos sus misticismos. En los siguientes días, se perdió en sus maravillas y se encerró en su habitación. Las chicas sabían que él estaba estudiando la escritura espacial, por lo que no lo molestaron. Mientras tanto, la afinidad budista se hizo cada vez más poderosa en la montaña espiritual. Las luces budistas también emergieron de manera sublevante.
Finalmente, esta luz creció para iluminar toda la meseta. Incluso aquellos que nunca antes habían visto el mundo entendieron que algo grande estaba sucediendo. La ascensión está a punto de tener lugar. Alguien sabía lo que estaba por suceder después de ver que la luz cubría la meseta. Mei Suyao, en particular, prestó gran atención a los cambios en la montaña espiritual porque la persona que ascendía esta vez era su ancestro. En el momento en el que el ancestro ascendiera, uno podría ver que la elucidación culminaba con todo lo que el ancestro había aprendido en su vida. Esta elucidación tenía un significado significativo para la escuela Río Eterno, por lo que Mei Suyao debía tomarla. Ella no querría otros tesoros, pero la elucidación debe ser suya por el bien de su escuela. Su yo actual no la requería, pero los otros discípulos necesitaban urgentemente esta nueva fuente de conocimiento. Me pregunto qué ancestro de tu secta ascenderá. Chen Baojiao también sentía mucha curiosidad por esta prueba. Había oído hablar de eso, pero nunca lo había visto con sus propios ojos. No sé los detalles. Mei Suyao sacudió suavemente la cabeza. Los ancianos solo podían adivinar que uno de nuestros antepasados está a punto de ascender, pero no cuál en particular. Solo podemos averiguarlo en el día mismo. Escuché a los ancianos decir que algunos de nuestros antepasados en la montaña espiritual tienen logros increíbles en el Dharma. La escuela Río Eterno, como una secta con 3 emperadores, nunca había carecido de talentos. Una estimación conservadora enumeró al menos 10 peces gordos de la escuela que ingresaron a la montaña espiritual. Los más débiles eran del nivel protector mientras que los fuertes eran dioses rey. Clan mientras muchos todavía tenían curiosidad sobre el ancestro ascendente, un fuerte rugido resonó. No era demasiado ruidoso, pero parecía que todos en la meseta podían escucharlo. La puerta hacia Nalanda se está abriendo. Alguien gritó, lo que llevó a muchos a mirar de inmediato a la montaña espiritual. Efectivamente, la puerta se estaba abriendo hoy. Era tan profundo como un océano sin fin a la vista. Parecía que más allá de la puerta budista había un mundo sin límites capaz de acomodar los 9 cielos. Butch. Mucha gente se sorprendió al ver esta apertura. Poco después, una luz descendió repentinamente del cielo. Otro portal budista surgió en el cielo sobre Nalanda. Este portal daba la ilusión de que, al atravesarlo, uno podría cruzar el mundo entero y el tiempo mismo. La torrencial luz budista cubría un área con monjes cantando. Reino budista, el legendario reino budista. Muchos se asombraron al ver el reino al otro lado del portal. Un pez gordo lo miró intensamente, intentando espiar los misticismos del interior. La multitud contuvo el aliento rápidamente. Muy pocos habían visto el reino budista. Durante millones de años, nadie, aparte de los monjes sagrados que ascendían, había podido entrar en este reino que otorgaba la inmortalidad. Y así, el portal en el cielo y el reino más allá estaba lleno de tentación para muchas personas. En un instante, varias figuras poderosas salieron disparadas. Querían ir hacia el reino budista. Capítulo 1124. Sacudiendo la meseta. Amitabha, Buda misericordioso. Estos poderosos cultivadores que se precipitaban forzosamente al portal estaban envueltos en una poderosa y sagrada voz budista. Regresa por donde viniste. Solo a los destinados se les permite entrar por esta puerta. Boom. Esta voz se detuvo y alejó a las poderosas figuras de ataque de la meseta funeraria budista. Después de ver esta escena, muchas personas temblaron de miedo. Nadie más intentó precipitarse más. Uno podría imaginar cuán poderosas fueron las existencias dentro del reino budista después de ver cómo expulsó rápidamente a estos peces gordos. Ni siquiera tenían la fuerza para defenderse mientras eran expulsados de la meseta. El reino budista tiene varios grandes budas fuera del señor budista. Una persona murmuró para sí misma mientras miraba el portal en el cielo. Eskeak. Mei Suyao y las otras chicas también fueron atraídas por el portal, pero escucharon la apertura de una puerta e inmediatamente se volvieron para ver a Li Qiye saliendo de su habitación. Las chicas notaron que Li Qiye tenía una expresión muy extraña en este momento. Fue indescriptible. En resumen, incluso Li Xuanjian, que lo había seguido por más tiempo, nunca había visto esta expresión antes. Ella no sabía qué representaba este comportamiento y preguntó, «¿Joven noble?» Verlo así los hizo sentir incómodos. «Quédense aquí». Li Qiye miró el portal en el cielo y emitió una orden antes de dar pasos en el aire. Butch. Un camino que conducía directamente al portal sobre el templo Nalanda había sido pavimentado bajo sus pies. ¿Qué está pasando? Las chicas estaban completamente confundidas al ver a Li Qiye dirigiéndose en esa dirección. Mei Suyao murmuró. Algo grande está por suceder.
Un solo paso en falso conducirá a la destrucción. Ella también estaba perdida, pero sabía la gravedad de la situación. En el pasado, ella lo había invitado a ir a Nalanda, al reino budista, pero él la había rechazado de inmediato. Sin embargo, en este momento, él estaba yendo por sí mismo. Miren hacia allá, es feroz. Un hombre de ojos afilados notó que Likille se elevaba en el aire por allá. Hoy, el título feroz disuadió al mundo entero. Todas las existencias poderosas en el mundo del emperador mortal eran bastante cautelosas con él. Mató al rey mortal, derrotó a Zhang Shi y al emperador celestial Lin y mató a Ji Kong Udi. ¿Había algún joven que aún se atreviera a competir con él? ¿Qué está haciendo? ¿Quiere apoderarse de la fortuna del reino budista? Alguien murmuró para sí mismo mientras veía cómo se desarrollaban las cosas. Un humano experto entusiasmado afirmó: Feroz es realmente demasiado optimista. Parece que quiere desafiar toda la meseta. En este momento, un gran grupo quería ver a Feroz ir contra la meseta funeraria budista. Anhelaban un milagro en donde Feroz derrotaba a la meseta. En un instante, Likille entró en la montaña espiritual y estaba a poca distancia de Nalanda. Benefactor, por favor regrese. Mientras estaba a solo un paso de distancia, la imagen del Bodhisattva radiante de 8 caras apareció en el templo junto con un canto capaz de convertir el mundo mismo. Bodhisattva radiante. La gente desconfiaba bastante de esta persona. Incluso los cultivadores más fuertes no se atrevieron a acercarse. Como ahora estoy aquí, todos ustedes tienen dos opciones. Likille fulminó con la mirada el portal budista que tenía delante, su mirada penetraba en las profundidades del reino budista. O abren el portal y me dejan entrar, o destrozaré este portal y voltearé toda esta tierra. Su actitud era bastante firme en este momento, sin dejar lugar para la negociación. Cada palabra llevaba un impulso rotundo y contundente, lo suficientemente dominante. Tanto los cultivadores de la raza humana como las otras razas se perdieron en la admiración. Durante muchas generaciones, no muchas personas se atrevieron a desafiar la meseta de una manera tan arrogante. ¿Qué está pasando? Mei Suyao y las chicas se quedaron más perplejas a medida que esta escena tomaba lugar. Mei Suyao estaba especialmente confundida porque anteriormente a Likille no parecía importarle el reino budista. Pero ahora, estaba tratando de ir allí con una determinación inquebrantable. Nada podría obstaculizar su camino. Después de permanecer cerca de él durante tanto tiempo, las chicas entendieron que su joven noble no estaba jugando esta vez. Hoy, si alguien intentara detenerlo, seguramente los mataría a todos y sin piedad lavaría la meseta con sangre. Amitabha, bondad, bondad. El Bodhisattva radiante parecía saber que no podía cambiar la opinión de Likille y desapareció. Likille miró el portal y pronunció audazmente: abran el portal ahora o destrozaré su templo Nalanda. Contenido promocionado. Signat Today and Double Your Munion First Deposit. Arequito. Implantes sin tornillo, ¿qué son y cuánto cuestan? Esta reportera del clima no se esperaba este tropiezo en vivo. Arequito. ¿Cuánto cuestan los implantes sin tornillo? Ver aquí. ¿Qué problema tienen los hombres de 50 con las mujeres? La increíble evolución de Gracia Bond. Mira el antes y después. El tono era plano, pero tenía una intención fría y despiadada llena de la necesidad de matar. Cada palabra mostraba claramente su determinación. Amitabha, un fuerte canto vino de Nalanda. Este canto podría convertir el mundo mientras todos los monjes en la meseta se postraron. Están cortejando la muerte. Con un aura fría, Likille pisoteó directamente hacia el portal. Quería ascender a la fuerza al reino. Buda misericordioso. El canto se elevó hacia el cielo desde el templo Nalanda. Una luz budista envolvió los 9 cielos cuando un Buda emergió tras otro. Formaron un mudra de la palabra miríada y la golpearon hacia abajo para reprimir a Likille. Buda misericordioso. Todos los monjes en la meseta estaban postrados. Esta creciente aura budista en el aire agotó el mundo y sus colores. Los ojos de Likille se volvieron fríos. Gritó y convocó las 5 puertas que sellan el cielo. Sus 2 manos se iluminaron cuando inició un ataque. ¡Bum! Las 5 puertas destrozaron el cielo y destruyeron todas las cosas. 5 criaturas eternas saltaron por la puerta. El pájaro que consume el sol, el lobo que come la luna, la hormiga devoradora de estrellas, el águila que envuelve el cielo y la rata que sella la tierra. Todos los habitantes de este mundo temblaron después de que estas 5 bestias salieron corriendo. Todo era insignificante y miserable ante ellas, no lo suficiente como para alcanzar el ápice. Aplastaron el cielo e inmediatamente se convirtieron en 5 grandes Dao. ¡Bum! Los 5 grandes Dao se combinaron para convertirse en un corredor eterno.
Este era un corredor temporal que podía detener todo, incluida la erosión del tiempo. ¡Boom! La palabra budista miríada que podía reprimir a los seres divinos se detuvo ante este largo corredor. No podía moverse medio paso más cerca. Sello pentadao atemporal. Este era el ataque definitivo de las 5 puertas. Bajo este sello eterno, incluso las deidades y los budas tendrían que detener su avance. ¿Es eso una aniquilación celestial? Después de sentir este ataque final, incluso los cultivadores a millones de millas de distancia temblaron. Algunos palidecieron y perdieron la cabeza. Li Qiye rugió locamente. ¡Ábrete para mí! Los 13 palacios saltaron al cielo. Inmediatamente se convirtió en una vasta extensión. Nadie sabía si el actual o futuro Li Qiye saldría de este nuevo mundo. Cielos del Nirvana. En este momento, Li Qiye sostenía una lámpara verde con una llama negra parpadeante dentro. Los 3 navíos emergieron. Con una fuerte explosión, una cantidad ilimitada de sangre, vida y energía de creación se apresuraron a detener el poder de la meseta funeraria budista. Incluso la meseta parecía ser insignificante frente a este poder. Cualquiera que intente detenerme hoy morirá, ya sea Amitabha o Dishi. Rugió Li Qiye. La lámpara verde se abrió y la llama oscura se vertió de inmediato en el cielo. El cielo fue incinerado instantáneamente por esta llama oscura. La miríada de Dao se convirtió en humo. En este momento, independientemente de si uno era un dios verdadero o un emperador, incluso un inmortal se convertiría en cenizas. Buda misericordioso. Un Buda sagrado que se elevaba en el cielo quería contrarrestar esta aterradora llama. Sin embargo, esto solo resultó en su grito. Se convirtió en cenizas antes de que siquiera pudiera parpadear. Bloquéame y muere. La voz de Li Qiye resonó en los 9 firmamentos. La campana montaña inclinada en su mano desató un golpe. ¡Boom! El ataque definitivo, una aniquilación celestial, apareció ante este mundo. Divino Monte Meru. Una montaña protegida por deidades y budas surgió con este ataque. Nada podría detener su impulso. ¡Bang! Toda la meseta tembló como un pequeño bote en medio de una tormenta torrencial. Crack, incluso el portal más fuerte que protegía el reino budista comenzó a resquebrajarse ante este ataque supremo. Innumerables personas fueron obligadas a arrodillarse. Incluso los paragones y los dioses monarca temblaban de miedo. Sintieron que no eran más que hormigas. Este es su verdadero poder, un poder capaz de matar a los dioses rey. Todos estaban horrorizados. Entendieron que los anteriores combates de Li Qiye eran solo calentamientos. Él solo había estado jugando casualmente. ¿Cómo puede ser tan invencible? Dioses y budas serán todos aniquilados. Un pálido paragón no podía levantarse de su postura arrodillada. Esos son solo avatares. Los budas en Nalanda todavía no han salido. De todos modos, me temo que los budas podrían resultar gravemente heridos por un ataque como ese. Un dios monarca era bastante perceptivo y explicó a pesar de estar horrorizado. Capítulo 1125. Qian Suyun. Tanto los dioses monarca de la generación anterior como los grandes genios de la generación actual tuvieron que mantener la cabeza baja ante la invencible y dominante exhibición de Li Qiye. Independientemente de quiénes podrían ser, todo lo que podían hacer era arrodillarse en este momento. Amitabha, muchos budas sagrados llegaron desde la puerta abierta de Nalanda. La luz budista se revitalizó una vez más en la meseta. Su afinidad fortaleció sus cuerpos. Fuertes explosiones rugieron a través de la meseta. Los miles de millones de monjes aquí comenzaron sus cantos para fortalecer el gran dharma de los budas. Todos los expertos aquí estaban mirando con respiraciones contenidas por el miedo. Sintieron que no eran nada ante Li Qiye y la meseta. Li Qiye no tuvo miedo al ver salir a estos budas. Los miró con frialdad y pronunció. Sin mencionar a todos ustedes, incluso si Amitabha sale de su ataúd o Dishi regresa de la perpetua eternidad, ni siquiera piensen en detenerme o destruiré su reino budista a cualquier costo. Buda misericordioso. Estos venerables budas comenzaron a cantar. La luz en sus cuerpos se convirtió en largas espadas que se transformaban continuamente a medida que descendían del cielo. Ambos fueron los destructores y protectores del mundo. Son los budas furiosos sometiendo al mal. Muchas personas palpitaron ante la llegada de esta ira. La tormenta se acercaba rápidamente. Cualquiera que fuese el resultado, la batalla estaba llegando a su fin. Muchos incluso pensaron en abandonar la meseta. Sin embargo, fueron reprimidos por su poder, por lo que escapar se volvió bastante difícil. Él miró fríamente a los budas. Con la lámpara verde en la mano izquierda y la espada Dao en la derecha, declaró de manera tiránica. Muy bien. Vengan. Hoy le mostraré al mundo lo que es matar a Buda.
Bondad, bondad. Justo cuando la gran batalla estaba a punto de estallar, una voz budista resonó en el reino como si viniera del pasado antiguo, como si nunca se hubiera dispersado incluso después de millones de años. Déjenlo entrar, él y yo estamos conectados por el destino. Amitabha, aceptamos el decreto. Los budas juntaron sus palmas e inmediatamente regresaron a Nalanda. La luz budista desapareció junto con ellos. El señor budista. Una persona conocedora sabía quién era el hablante de inmediato. Li Qiye retrajo sus 13 palacios, lámpara verde, espada Dao y retomó su aspecto ordinario. Miró intensamente el portal para mirar a su locación más profunda. Su expresión era extremadamente extraña e ilegible. Un puente budista descendió del reino con muchas flores de loto floreciendo debajo, emitiendo una atmósfera incomparablemente sagrada y suprema. Este puente solo hizo que muchas personas sintieran reverencia. Li Qiye estaba callado. No dijo nada cuando pisó el puente. Lo llevó a la región más profunda del reino budista. Los espectadores finalmente se calmaron después de verlo desaparecer. Todos se pusieron de pie de inmediato. Él se está enfrentando contra la meseta funeraria budista. Muchas personas se empaparon de sudor frío después de recordar la escena anterior y rápidamente comenzaron a discutir entre ellos. De hecho, después de una larga conversación, no hubo ninguna conclusión porque no sabían el por qué Li Qiye de repente rompió todas las pretensiones con la meseta. Parecía como si quisiera luchar hasta la muerte. De hecho, incluso Li Xuanyan y los demás estaban confundidos por las acciones de Li Qiye. No sabían por qué de repente se puso serio o quién podría haberlo causado. La única persona que todavía estaba aturdida era Pequeño Otoño. Miró sin cesar el portal supremo en el cielo. Finalmente, volvió en sí y soltó en shock. ¿Podría ser ella? ¿Ella? ¿De quién estás hablando? Las chicas comenzaron a sentir curiosidad de inmediato mientras la rodeaban. No lo sé. Rápidamente sacudió frenéticamente la cabeza y respondió. Realmente no lo sé. Es solo una historia, no, una leyenda envuelta en misterios. ¿Qué tipo de leyenda? Mei Suyao preguntó más. Contenido promocionado. Signat Today and Double Your Money First Deposit. Arequito. Implantes sin tornillo, ¿qué son y cuánto cuestan? Discover the Real Reason Men Can Resist Curvy Women. Esta rutina de pole dance con mucha clase ganó una ovación de pie. Momentos inolvidables. 10 celebridades en apuros en la alfombra. ¿De qué Ken's Childhood was far from perfect too? No lo sé. Cerró completamente la boca en este momento. Estaba claro que no estaba dispuesto a revelar lo que sabía. ¿Realmente no lo sabes? Chen Baojiao miró ferozmente al gusano. Todas las otras chicas estaban mirando a Pequeño Otoño también. Era como si fueran a golpearlo. Con una expresión de dolor, sacudió la cabeza. Damas, incluso si me golpean, nada cambiará. Algunas cosas son tabú y nunca se pueden discutir. Al igual que su joven noble, él tiene su línea de fondo y temas fuera de límite. Este asunto es una de sus escalas inversas. Quien se atreva a tocarla definitivamente tendrá una muerte miserable. Los hará sufrir un destino peor que la muerte mientras aúllan en agonía por una eternidad. Mei Suyao miró a las otras chicas. A juzgar por la expresión del Pequeño Otoño, no podían seguir investigando este asunto. Aunque querían saber qué estaba pasando, nadie se atrevió a preguntar. En lo profundo del reino budista se sentó un Buda sagrado. Era el señor budista. Contrariamente a la imaginación de todos, el señor budista no tenía un avatar infinitamente alto. Tampoco emitía una brillante luz dorada ni tenía un aura capaz de garantizar la salvación. El señor budista que estaba enfrente era muy delgado, una mujer, de hecho. ¿Quién hubiera pensado que el señor budista del reino era en realidad una mujer? No era incomparablemente hermosa, pero exudaba una sabiduría y espiritualidad indescriptibles. Si era posible convertirse en inmortal, entonces ella definitivamente era la principal candidata. Uno de repente sentiría que ella nació con la voluntad de los cielos. Nadie en este mundo era más espiritual que ella. Li Qiye se acercó para mirar la cara demasiado familiar. Poco después, innumerables emociones comenzaron a surgir en su corazón. No sabía cómo describirlo. Li Qiye la miró por un largo tiempo antes de hablar. Siempre supe que aún estabas viva. También sé que siempre me has estado buscando. La chica se encontró con su mirada. No estaba manchada por el mundo terrenal y distante del ruidoso reino de los mortales. Aunque no llevaba una túnica budista ni estaba decorada con marcas budistas en la frente, seguía siendo un verdadero Buda. Mientras el corazón se haya convertido en Buda, la carne ya no era importante. La Suer que conozco siempre ha sido una mujer fuerte.
Lentamente habló mientras miraba a la mujer que había alcanzado el verdadero Dharma. Lentamente respondió. El mundo terrenal ha pasado, todo se ha convertido en humo. Estoy un poco confundido. No importa si eres el señor budista o la vieja Qian Suyun. No entiendo por qué elegiste este camino. Esto es completamente diferente de la inflexible y desafiante Suer que conozco. Qian Suyun era un nombre del que nadie había oído hablar antes, pero tenía un lugar extraordinario en la mente de Li Qiye. Qian Suyun, el actual señor budista, respondió con calma. Todos tienen su propio camino. Tú tienes el tuyo y yo tengo el mío. Li Qiye reveló una sonrisa irónica y dijo. Zaner me dijo que el reino tenía un nuevo señor budista, nunca pensé que serías tú. Todo el tiempo, creí que estabas viva y que me estabas evitando. No pensé que entrarías en la doctrina budista. Sé que me has estado buscando. El pasado se ha ido ahora. No me debes nada. No te estaba evitando en ese entonces, simplemente estaba buscando mi propio camino. Qian Suyun saltó de los 3 reinos y escapó del samsara. Él la miró intensamente y habló con una voz llena de poder. Si necesitas un camino, puedo darte uno, no importa lo que sea. No. Ella sacudió suavemente la cabeza. Encontraré mi propio camino. Puede que sea una mujer débil, pero no necesito tu protección. Ella lo miró con calma y respondió de manera natural. Sientes que todavía me debes, pero esto está lejos de ser verdad. En aquel entonces, sobre los 9 cielos, traicioné a mi padre, a mi raza y al mundo entero. Sin embargo, esto no fue por tu instigación. Simplemente me mantenía fiel a mi propia búsqueda y creencias. Oh, como dijiste, nací para ser una persona desafiante. Independientemente de tu participación, habría dado ese paso de todos modos. Debo decir que, sin ti, tal vez no habría causado una turbulencia tan grande. Quiero que sepas que no me debes nada. Te conté el secreto en ese entonces y te seguí a este mundo por mi propia voluntad. No se debió a mi paso en falso o al hecho de que todo el mundo me estaba persiguiendo, obligándome a huir a este lugar. Fue porque no podría encontrar la respuesta que quería allí, así que vine a este mundo con la esperanza de forjar un camino hacia mi objetivo. Ella habló muy seriamente. Fue este tono sincero y genuino lo que enfatizó su desapego de las emociones. Cada palabra era como la declaración de un espectador, como si todo esto no tuviera nada que ver con ella. Capítulo 1126. Partida eterna. ¿Encontrar una respuesta? Li Qiye sonrió amargamente. ¿Has ingresado a la doctrina budista porque estás buscando una respuesta? Eso realmente distinto a cómo eres tú. Qian Suyun miró a Li Qiye. Sus ojos eran extremadamente claros con una inocencia infantil, mostrando su encanto sin igual. Ella dijo. Sé lo que estás pensando. Nunca he dudado de ti. Incluso ahora, creo en tu determinación y habilidades. No, creo en todo sobre ti. Pero todavía no has venido a mí. Habló con seriedad. No sé en qué condición estabas antes de llegar a la meseta. Si fue una sensación de pérdida o confusión u otra cosa, no importa. Si estás dispuesta o si piensas que eres forzada, que existe algo más allá de tu voluntad, puedo llevarte ahora mismo, incluso si este lugar es la meseta. Sus ojos se volvieron incomparablemente profundos y agudos hasta el punto de ser bastante aterrador. Cualquiera se conmovería con esta mirada. Él podría masacrar todo con cualquier medio necesario. Creo en tus palabras y en tu capacidad para llevarlo a cabo. Qian Suyun asintió con seriedad. Al igual que en aquel entonces, incluso en medio del poderoso ejército, mientras eras perseguido por emperadores y deidades, aún podías llevarme lejos del peligro. Siempre has sido capaz de cumplir tu palabra. Pero mi decisión de adoptar el budismo no tiene mucho que ver con la meseta misma. Ellos ni se convirtieron ni me tentaron. Podría ser una mujer débil, pero debes saber que nada puede convertirme o hacer que ceda. No hay poder que pueda invadir mi mente. Con eso, sus ojos claros parecían poder iluminar todo el mundo. Todo fue avergonzado por su inocente y límpida mirada. Continuó libremente. Me uní a la meseta porque está conectada a mí. Comparte las mismas creencias, así que elegí quedarme aquí para cultivarme y convertirme en un señor budista. El actual Qian Suyun era increíble, pero en el pasado, había una niña pequeña que se parecía a un hada frágil. A pesar de su aparente apariencia frágil, su corazón tenía una habilidad extremadamente poderosa, mientras que ella tenía una fortaleza mental incomparable. Li Qiye se detuvo un momento antes de hablar. Deberías saber que la meseta funeraria budista aún no podrá evitar su destino. Al final, todavía requerirá un bautismo de sangre. Qian Suyun estaba tan calmada como el agua en la base de un pozo. Lo sé.
Nadie podrá escapar del destino final. Si quieren una respuesta, deben pagar con sangre. Ella lo miró de una manera seria pero inocente. Sé que también necesitas una respuesta, pero la respuesta que buscas es completamente diferente a la mía. Todo lo que quiero saber es quién escucha las oraciones de todos los seres conscientes. Bien, una respuesta. Li Qiye sonrió con ironía después de escuchar su respuesta. Se sentó en el suelo y suspiró suavemente. Desde tiempos inmemoriales, lo más raro es tener un corazón puro. Después de tantos años, sigues siendo la misma. Sigues siendo tú sin ningún cambio. Lo mismo va para ti. Ella respondió. Después de millones de años, tu corazón sigue siendo el mismo. Tu determinación nunca ha sido sacudida, incluso durante la era oscura, incluso durante las tormentas lluviosas. Nunca has dudado o vacilado antes. Suspiró nuevamente en silencio. Después de tantos años, sería difícil encontrar a alguien que te entendiera. Eventualmente, sonrió y continuó. Los dos queremos una respuesta. Deseas encontrar una respuesta para todos los seres sintientes mientras yo quiero buscarla solo porque necesito saber. No, en mi opinión, nadie es más notable que tú. Añadió con calma. ¿Quién se atrevería a decir que eres egoísta? A lo largo de la historia, has estado protegiendo los 9 mundos todo el tiempo. Incluso en ese otro lugar, estabas trabajando por la raza humana, para abrirles un lugar donde vivir. No creo que sea tan bueno en absoluto. Li Qiye sonrió libremente. Nunca he sido un salvador o un guardián de la raza humana. Aunque destruí al antiguo Min, aunque hice sangrar a los dioses en ese cielo, solo puedo decir que lo hice por mi propio bien. Mis manos están manchadas con su sangre y también la sangre de la raza humana. Este es tu valor. No harás concesiones debido a tus propios ideales o mostrarás misericordia solo porque son de la misma raza. Sus ojos inocentes brillaron intensamente. Tú eres tú, nunca harás concesiones ni vacilarás. La raza humana y los 9 mundos no son suficientes para ganar tu misericordia. La tuya es un tipo de perseverancia. Pudiste llegar tan lejos y ganar esta gloria debido a tu rigidez. Esta es la razón por la cual los 9 mundos todavía existen mientras que la raza humana produjo la extremadamente próspera era del emperador. Si lo pones así, parece que no tengo nada de qué preocuparme. Li Qiye soltó una carcajada. Desde que tengo memoria, nunca me importó lo que dijeron otros, pero si Suer lo dice, no hay razón para que no siga adelante. Ella lo miró profundamente y dijo. No importa el momento, siempre te veré como una fuente de orgullo. Eres el único verdadero por tu corazón, solo tú podrás pisotear todas las cosas como protector o carnicero. No soy tan buena como tú en este sentido ya que carezco de valor. Contenido promocionado. Signat Today and Double Your Money on First Deposit. Leticia y Cristina se enfrentan en un choque sin precedentes. Arequito. Implantes sin tornillo, ¿qué son y cuánto cuestan? ¿Confundes el amor con control? Conoce estos límites sanos. Estas fueron las complicaciones estéticas que Paola Durante tuvo. ¿Tienes manchas blancas en tu lengua? Este podría ser el hongo incluso cuando matas hasta el fin del mundo y haces fluir ríos de sangre y sin importar cómo la gente te maldiga por una eternidad, te regañan como la mano malvada o el diablo, sigues caminando hacia adelante. La sangre no era motivo de misericordia, la crítica no era razón para vacilar. Siempre serás tú. Incluso sus calmados ojos temblaron ligeramente en este momento. Li Qiye permaneció en silencio por un largo tiempo. Muchas cosas aún no podían dejarse ir. Justo como en el pasado cuando lucharon juntos y enfrentaron los mismos peligros. Se tomaron de las manos para superar los períodos difíciles y era este pasado el que les impedía realmente sentirse indiferentes el uno con el otro. Eventualmente, él levantó la cabeza para mirarla. Estoy satisfecho de oírte decir esto. Si soy la mano oscura detrás de las cortinas o el guardián de los 9 mundos, nada de eso importa. Ella reveló una débil sonrisa. A pesar de su falta de características supremas, su sonrisa era extremadamente bonita, era pacífica como un loto que florece en la nieve. Esta fue una belleza suave que suavizó los corazones de los demás. No importa cuán vasto sea este mundo o si el ciclo de la reencarnación realmente existe, siempre estaré orgulloso de ti. Eventualmente, sus palabras se grabaron en su corazón. Finalmente suspiró y dijo. Independientemente de cuánto tiempo pase y el final eventual, seguiré siendo el mismo. Ella comentó. Tú y yo somos así, ni siquiera el tiempo puede borrarnos. Los dos se miraron el uno al otro antes de sonreír juntos. Se sumergieron en la tranquilidad en este momento. Todo lo demás se volvió insignificante cuando el tiempo pareció detenerse.
Qian Suyun finalmente rompió el silencio. Déjame tocarte. Li Qiye se levantó y se acercó más a ella. Suavemente extendió su mano y acarició su cara. Después de un rato, él agarró su esbelta mano con fuerza mientras miraba sus radiantes ojos. Ella se encontró con su mirada y dijo: lamento no poder luchar contigo y seguirte hasta el fin de este mundo. No, solo podemos decir que nuestro Dao no es lo mismo. Li Qiye siguió sosteniendo su blanca mano. En aquel entonces, en mi época más difícil, eras mi amiga y siempre me apoyaste hasta que volvimos a los 9 mundos. Cuando te fuiste, entendí que no compartíamos el mismo camino. Tu voluntad es para la gente común, mientras que mi camino está pavimentado con sangre. No importa la época, solo puedo dormir en un campo de batalla. Adiós, tú a quien más amo. No tengo nada digno de recordar o de preocuparme en el mundo terrenal, estoy muy satisfecha de verte por última vez. Eventualmente, retiró su mano y restauró su temperamento tranquilo y trascendente. En este momento, ella era la reina budista del reino budista, liberada del samsara. Li Qiye respiró hondo y habló con decisión. Adiós, Super. No importa cuánto tiempo tome, un día, me pararé en el fin del mundo. Con eso, se fue sin mirar atrás. Esta fue la última vez para él. Todo se dispersaría como humo después. Qian Suyun lo vio irse. Ella finalmente cerró los ojos. En el momento en que los abrió de nuevo, se convirtieron en un par de ojos budistas. Un himno surgió en el aire mientras una rueda budista descendía. A partir de ahora, Qian Suyun ya no existía en este mundo. La niña en el pasado también se había ido. Solo un señor budista que se enfocó en todos los seres sintientes se mantuvo. Capítulo 1127. La tormenta. Muchos ojos en la meseta estaban en Li Qiye cuando dejó el reino budista. Muchas personas fueron sacudidas. Algunos jadearon fuertemente cuando lo vieron salir ileso. Un viejo dios monarca murmuró: es demasiado desafiante, pudo salir sano y salvo. Desafiando toda la meseta y aplastando el portal mientras abandonaba el reino budista en una sola pieza, esto era demasiado desafiante para el cielo. Incluso los genios más grandes ni siquiera se atreverían a pensar en tal cosa. En un corto período de tiempo, la meseta se volvió silenciosa hasta el extremo. Feroz había dejado una impresión indeleble en la mente de todos. En el presente, nadie fue capaz de hacer esto. Incluso podría decirse que durante muchos millones de años más, muy pocos desafiarían la meseta de esta manera. Ese es Feroz para ti. No es de extrañar por qué pudo eclipsar a Ji con Udi e incluso lograr que la diosa Mei lo siga. ¿Quién puede compararse con él en la generación actual? Incluso el genio más brillante tuvo que lamentarse y la multitud más arrogante tuvo que mantener la cabeza baja. Admitieron sus defectos ante Feroz. Li Qiye estaba callado mientras entraba a la ciudad budista. Joven noble, las chicas se sintieron aliviadas al verlo regresar sano y salvo. Estaban preocupadas de que estuviera peleando contra el señor budista después de entrar en el reino. Li Qiye suspiró y suavemente agitó su manga después de verlas. Estoy un poco cansado, volveré primero y descansaré. Con eso, se volvió y entró a su habitación. Las chicas se miraron después de ver su comportamiento. Todos estaban confundidos por no saber lo que realmente sucedió. En su habitación, tranquilamente se sentó en una silla con una expresión fría. En este momento, se ha convertido en un árbol marchito. Nada más en este mundo le importaba. Cortó sus lazos con el mundo mientras descansaba sin emociones como si estuviera petrificado. Hizo esto por un tiempo antes de regresar a su ser anterior. La verdadera tormenta se acerca, esto no es nada. El mundo siempre dejará atrás algunos pésares. Li Qiye miró por la ventana hacia el horizonte lejano. En los años lejanos, él y Qian Suyun habían enfrentado adversidades juntos. Experimentaron las situaciones más peligrosas y desesperadas. Durante ese tiempo, nunca se abandonaron. Independientemente de lo difícil que fue o de cuántas deidades y emperadores los persiguieron, todavía marcharon cogidos de la mano mientras enfrentaban las sangrientas lluvias y tormentas. Por desgracia, el par inseparable finalmente se separó. Tenían sus propias voluntades e ideales. Al igual que dijo Qian Suyun, los dos querían una respuesta. Sin embargo, sus respuestas fueron diferentes. Érase una vez, sus caminos eran los mismos, pero el enfoque de Qian Suyun estaba en los seres sintientes, mientras que el enfoque de Li Qiye estaba en su propio camino. Todo su ser estaba obsesionado con un bautismo de sangre. Su época estaba condenada a ser grotesca y espeluznante. No intentó retenerla porque era una mujer muy inteligente. Había tenido suficiente y no quería que ella experimentara más años de asesinato.
No esperaba tener más noches sin dormir en el futuro. Adiós, Super. No hubo lágrimas o tristeza. Todo estaba dentro de sus expectativas. Joven noble, ¿estás bien? Escuchó a las chicas susurrar. Alzó la vista y vio a las chicas paradas allí con expresiones preocupadas, incluida Mei Suyao. Sintió calor en su interior cuando preguntó: ¿cuánto tiempo hace que estoy sentado aquí? El tiempo vino y se fue, pero no importaba lo que sucediera, siempre había personas que lo acompañarían. A pesar de que sabía que muchas personas no podrían seguirlo hasta el fin del mundo, esto fue más que suficiente para él. ¿Qué más podría pedir? 5 días. Li Xuanyan dijo: ¿por qué estás así? Estaban muy preocupadas por él porque su joven noble rara vez mostraba este tipo de debilidad. Podrían adivinar fácilmente que algo grande había sucedido. Contenido promocionado. You can earn $1000 in cash. Join to Diane Star Playing. 12 on set files that were so hilarious they kept rolling. Hollywood rejected TS9 actresses, but they became icons. Massive Anaconda found its length to illustrate you. Suri Cruise and Toby. Dane si de Scuponer rumore romance. De Stranges Royal Marriage you never understood nada, no hay necesidad de preocuparse por mí. Sonrió y negó con la cabeza. Algo desfavorable le está sucediendo a la secta antigua Incienso de Purificación. Mei Suyao se sintió aliviada de verlo regresar a la normalidad y de inmediato le contó las noticias. ¿Qué pasó? Sus ojos se estrecharon cuando un frío destello brilló en sus pupilas. Li Xuanyan explicó rápidamente. La secta Dios Celestial quiere atacar. La montaña espacial y el antiguo reino Azure misterioso están afilando sus espadas también. La escuela Río Eterno recibió un mensaje de que estos tres están trabajando juntos para asediar y destruir nuestro incienso de purificación. También escucharon que la secta inmortal altísima bajará con seguridad. Si la secta Dios Celestial encuentra resistencia, la secta altísima definitivamente les echará una mano. Mei Suyao añadió con prisa. El gran territorio medio estaba muy lejos de la tierra yerma del sur. La noticia de este ataque no debería haber sido tan rápida, pero la escuela Río Eterno estaba prestando gran atención a esto. En el momento en que notaron algo, inmediatamente enviaron el mensaje a Mei Suyao. Tontos ingenuos. Un terrorífico brillo asesino apareció en los ojos de Li Qiye. Mei Suyao continuó. Mi antepasado me dijo que te dijera que nuestra escuela está lista. Con tu orden, detendremos a los enemigos por ti. El mensaje de los ancestros era muy claro. La escuela Río Eterno estaba dispuesta a apoyar a Li Qiye. No se levantó con una mirada glacial. Agradezco la buena voluntad de tus viejos decrépitos, pero personalmente regresaré. Si no los mato, no sabrán qué se siente temblar de miedo. Si la gente se atreve a tocar el incienso de purificación, dejaré que el mundo del emperador mortal se encoja de hombros para que todos sepan que oponerse a mí no terminará bien. Incluso la secta inmortal altísima no es una excepción. Estaba ansioso por luchar. He pedido a los ancianos que creen un portal Dao para el joven noble. Puede regresar al gran territorio medio en cualquier momento. Regresaré contigo. Mei Suyao habló. Ella era una persona inteligente y una buena estratega que estaba bien preparada para cualquier situación. Li Qiye negó con la cabeza. Deberías quedarte aquí porque alguien de tu escuela está ascendiendo. Déjame lidiar con esto. Li Qiye luego miró a los demás. Vayan a prepararse. Le haremos saber a Liangxian que volveremos. Después de dejar el mundo menor, Bu Liangxian había estado en cultivo aislado para aprender sobre su galaxia. La secta Dios Celestial se movía con bastante rapidez. Esta fue una guerra premeditada. Además, la verdaderamente maestra esta vez fue la montaña espacial. La secta Dios Celestial era solo la vanguardia. Aunque la montaña solo tenía un emperador, también era el emperador más reciente. Todavía tenían mucho poder y muchos de sus generales todavía estaban vivos en la actualidad. En esta generación, eran bastante ambiciosos y querían empujar a Ji Kong-udi hacia el trono imperial. Después de todo, tenían recursos suficientes para hacerlo. Más importante aún, Ji Kong-udi también tenía el potencial para convertirse en un emperador. Por desgracia, incluso bajo la protección del venerable Nueve Espadas, Ji Kong-udi fue asesinado por Li Qiye. Esto enfureció a la montaña espacial ya que era un desafío directo a su autoridad. Los antepasados y generales no querían este resultado y no tenían intenciones de una resolución pacífica, ya que la venganza era lo único que tenían en mente. Al mismo tiempo, el antiguo reino Azure misterioso también quería participar en esto. Juraron nunca reconciliarse con Li Qiye. Por lo tanto, cuando la montaña quería atacar al incienso de purificación y buscar venganza, ¿cómo podría el reino no estar de acuerdo?
Estos dos linajes imperiales inmediatamente comenzaron a moverse. Otra cosa a tener en cuenta es cuán similar fue este evento al pasado. En aquel entonces, la secta Dios Celestial se apoderó de los territorios del incienso de purificación y comenzó su ataque. Al final, el incienso de purificación fue derrotado y perdió su reino. La secta Dios Celestial luego erigió el reino de las joyas celestiales en la tierra que una vez perteneció al incienso de purificación. Sin embargo, eso fue solo en apariencia. De hecho, las sombras de la montaña espacial y el antiguo reino Azure misterioso siempre estuvieron allí durante esa guerra. Por ejemplo, la mayor evidencia fue el carruaje de bronce Tetra Guerra que cayó en las manos del antiguo reino. De lo contrario, la secta Dios Celestial no habría podido derrotar al incienso de purificación. Aunque la antigua secta estaba en declive, todavía era un linaje imperial con recursos y poderes secretos. No era algo con lo que la secta Dios Celestial se pudiera comparar. Hoy no fue diferente al pasado. La secta Dios Celestial solo actuaba como carne de cañón para el antiguo reino Azure misterioso y la montaña espacial. Capítulo 1128. Asedio frente a los muros de la ciudad. Rumble. Durante la noche, un gran ejército pisoteó las montañas y los ríos. Más de decenas de miles de discípulos de la secta Dios Celestial corrieron hacia el incienso de purificación como una marea. Muchas sectas en la región media estaban asustadas por esta repentina movilización de la secta Dios Celestial. Esto fue especialmente cierto para las sectas más pequeñas dentro de su territorio. Se intimidaron frente a este gran ejército. Guerra. Muchos expertos presentes tomaron nota de esto con expresiones cambiadas después de ver a las decenas de miles de discípulos. Alguien murmuró aturdido. La secta Dios Celestial finalmente ha decidido atacar al incienso de purificación. El incienso de purificación y la secta Dios Celestial siempre habían sido enemigos mortales. Fueron perfectamente descritos por dos frases comunes: jurar que nunca coexistirán y jurar que nunca compartirán el mismo cielo. Todos en la región media sabían sobre esto. Pero después de esa guerra, las dos sectas tuvieron un largo período de paz sin conflictos. Así que hoy, el ataque de la secta Dios Celestial fue una sorpresa para muchas personas. Llegó repentinamente y sin ningún aviso previo. Por supuesto, las grandes potencias que sabían más de la historia entendieron que este evento no era tan simple. Rumble. El ejército de decenas de miles corrió inmediatamente hacia el incienso de purificación. Toda la secta estaba completamente rodeada y bajo asedio. Clank, clank, clank. Las alarmas sonaron en el incienso de purificación, junto con luces circulares giratorias. Una gran formación inmediatamente protegió a la secta. Las puertas se cerraron por completo en preparación para la pelea. El ejército circundante no emitió un solo sonido, pero sus armas estaban listas. Se prepararon las flechas mientras sus artefactos emitían resplandores aterradores. La dura atmósfera del ejército debajo de la ciudad impregnaba toda el área. Muchas sectas pequeñas fuera del incienso de purificación huyeron sin dejar rastro, mientras que los cultivadores vagabundos escaparon aún más rápido. Muchas grandes potencias también prestaron atención a esta pelea. Algunos incluso enviaron a sus expertos aquí como exploradores, porque querían saber el resultado de esta pelea. Podría cambiar todo el clima político de la región media. Rey mortal de la joya celestial, ¿cuál es tu intención? Finalmente, alguien salió de la secta incienso de purificación frente al asedio. Fue su primer anciano, Gutiesou. Su cultivación era mucho más profunda que en el pasado, pero también había envejecido ya que su cabello estaba completamente gris. En los últimos años, Su Yongwan, Chen Baojiao y Li Xuanyan habían estado a cargo de la secta. Pero ahora, con Su Yongwan de vuelta en el clan Su y las otros dos en la meseta, Gutiesou, como el primer anciano, tuvo que hacerse cargo de la situación. Del lado de la secta Dios Celestial, el rey mortal de la joya celestial no habló. Un hombre viejo finalmente salió. Su cabello también estaba completamente blanqueado, pero tenía la espalda recta y tenía un brillo intenso que podía penetrar el sol y la luna. Ancestro Dios Celestial. Gutiesou se conmovió al ver a este viejo. Sabía que esta vez las cosas no se veían bien. Los expertos en la distancia también se miraron. Se podría decir que el ancestro Dios Celestial es el creador de la secta. Se hizo poderosa bajo su liderazgo. Se rumorea que cuando el emperador inmortal Takon todavía estaba en este mundo, incluso elogió al ancestro. Su aparición hoy significaba que esta guerra continuaría hasta la muerte. La guerra anterior hizo que el incienso de purificación cayera en un fuerte declive, por lo que este podría llevarlo al borde de la destrucción.
Tu antigua secta Incienso de Purificación conspiró con herejes para matar a los cultivadores de este mundo. Hoy, mi secta Dios Celestial llevará a cabo la justicia en lugar de los cielos. Sus palabras fueron bastante enfáticas, todos podían escucharlo. Con una expresión fría, Gutiesou replicó. Se pueden decir muchas cosas para incriminar a alguien. Si tu secta quiere pelear, a nosotros tampoco nos importa la molestia. Vengan. No vamos a pestañear. Aunque Gutiesou no era un maestro contemporáneo, era un hombre valiente tanto en el pasado como en el presente. Contenido promocionado. You can earn $1000 in cash. Join today and start playing. 12 greatest selfies of the year from all over the world. 10 first signs of cancer that man y female tend to ignore. The landlady find bunkers in her garden. 10 she understands we. Wild encounters. Animals are getting bolder than ever. A giant Colombian anaconda was finally caught on camera. Vamos. El ancestro gritó mientras miraba fríamente a la antigua secta. A sus ojos, la secta ya estaba condenada. Creía que sería muy fácil destruir la antigua secta en este momento debido a su respaldo. Nadie en este mundo se atrevería a ofenderlos y ningún salvador en este mundo podría rescatarlos. Matar. El gran ejército rugió e inmediatamente se dividió en 3 secciones antes de barrer la secta como una marea. Se centraron en las ramas principales de la secta como 3 dagas afiladas que apuntan al corazón. Un discípulo del incienso de purificación gritó. Hermanos, toquen el cuerno. Mátenlos. Su nombre era Nanu Airen. BLMMM. El cuerno resonó en toda la secta junto con tambores, haciendo temblar la tierra. En un abrir y cerrar de ojos, toda la secta estaba hirviendo de sed de batalla. Todos sus discípulos estaban listos para luchar hasta el final. Luo Fenghua gritó. Maten a todos estos perros. Con su armadura, cabalgó hacia adelante como la vanguardia con un gran ímpetu. Matar. Zhang y Kudaoli también condujeron a los otros discípulos hacia adelante sin intenciones de retirarse. Corrieron ferozmente hacia adelante para encontrarse con el gran ejército de la secta Dios Celestial. Hoy, tanto Lu Fenghua como Zhang Yu tenían sus propios logros. Habían escalado al nivel de Rey Celestial y eran lo suficientemente fuertes como para convertirse en protectores o ancianos de la secta. Los 300 discípulos del pico purificador de Jade habían tenido algo de éxito. Fueron entrenados por Li Qiye en ese entonces y no lo decepcionaron. Ahora eran la fuerza central del incienso de purificación. En los últimos años, este grupo había logrado algunos actos ilustres. Matar. Los 2 ejércitos se enfrentaron con un impacto desgarrador. La sangre comenzó a fluir como ríos. La secta Dios Celestial tenía la ventaja numérica, pero los discípulos del incienso de purificación eran guerreros feroces. Se parecían a tigres feroces que abandonaban su montaña y mataban sin piedad a través de sus enemigos. But al mismo tiempo, otra batalla se libraba dentro de la propia secta. Los discípulos del incienso de purificación estaban creando poderosas formaciones de batalla para detener el ejército de asedio. Estas formaciones de batalla fueron preparadas por Su Yongwan. Más tarde, Li Xuanyan se hizo cargo y, debido a su entrenamiento, las formaciones actuales eran mucho más fuertes que antes. La carnicería continuó con los discípulos de incienso de purificación, deteniendo ferozmente al ejército del Dios Celestial. Cada discípulo era feroz y persistente. Querían que la sangre de sus enemigos lavara cada centímetro de esta tierra. Qué interesante, atreverse a atacar al incienso de purificación cuando su abuelo está aquí. El más feroz de la secta era Niu Fen. Se encogió en su caparazón y rodó hacia adelante a través de todos los obstáculos. La sangre chorreaba junto con pedazos de carne humana que volaban. Tantos nombres familiares. Ha pasado un tiempo desde el primer arco. A pesar de tener más discípulos, la secta Dios Celestial no tenía la ventaja. Los 300 discípulos del pico purificador de Jade tuvieron una exhibición extremadamente feroz. Eran una imparable caballería que pasó a través de las filas del enemigo bajo el liderazgo de Xu Pei. Muchos cultivadores poderosos se asombraron al ver la excelente presentación de los discípulos del incienso de purificación. Incluso la expresión del ancestro Dios Celestial se hundió. Aunque la generación anterior de la secta era bastante débil, la generación más joven se había convertido en un firme pilar de apoyo. Esto había permitido que la secta creciera varias veces más poderosa que antes, pudiendo oponerse a la par con la secta Dios Celestial. La generación anterior del incienso de purificación es bastante mediocre, pero su juventud brilla como estrellas con un potencial ilimitado. Tal secta puede ser descrita como muy vibrante con grandes espíritus, definitivamente podrá alzarse. Un espectador murmuró.
Incluso un maestro de secta de un gran poder agregó. No es de extrañar por qué la secta Dios Celestial está apurada. La generación más joven del incienso de purificación tiene un gran potencial. Una vez que sus alas estén completamente desarrolladas, sería el final de la secta Dios Celestial. Ancestros, convoquen el arma imperial. El ancestro Dios Celestial ordenó con una expresión oscura después de ver que el gran ejército no lograba abrirse paso. En este punto, más de 10 ancestros aparecieron en el campamento de la secta Dios Celestial. A pesar de sus energías sanguíneas marchitas, su impulso todavía era bastante poderoso. Estas docenas de antepasados controlaban un arma imperial. Este era un artefacto que el incienso de purificación perdió en la guerra anterior. ¡Bum! Apuntaron directamente al incienso de purificación. Después de una fuerte explosión, las puertas del incienso de purificación fueron destruidas instantáneamente. La mayoría de los discípulos en el camino de la explosión fueron despedidos. Nadie podría detener un ataque tan invencible de un arma imperial. Retirada. Gutiesou se alarmó al ver esto e inmediatamente ordenó. Contraatacar con nuestras propias armas. Capítulo 1129. Prisionero misterioso. Boom. Boom. Más explosiones resonaron. El incienso de purificación también usaba sus propias armas imperiales. El martillo imperial violeta y la vara tortuga negra. Por supuesto, no fue fácil utilizar el poder de estas armas. Los de la generación anterior, como Gutiesou, fueron aún más impotentes en usarlas. Al final, el grupo de Shupei tuvo que retirarse a la montaña principal de la secta y trabajar juntos para usar las dos armas imperiales. El ancestro Dios Celestial ordenó. Presionar el ataque. Los otros ancestros continuaron usando su arma imperial para abrir un camino directo al incienso de purificación. Los grupos de Shupei y Manwairen controlaban un arma imperial cada uno. Utilizaron sus leyes imperiales para proteger a la secta de la embestida inminente de la otra arma. A pesar de que la secta tenía la vara y el martillo, todavía eran demasiado jóvenes. Existía una gran brecha entre ellos y los ancestros del Dios Celestial. Sin embargo, lograron mantenerse firmes contra la ofensiva por el momento, lo que resultó en un punto muerto. Todos ustedes, síganme. Al ancestro Dios Celestial no le importaba este campo. Trajo a varios cientos de expertos para ir directamente al pico del Cuervo Celestial. Su objetivo era muy claro. Quería los manuales de la secta, especialmente sus leyes de emperador inmortal. A sus ojos, destruir el incienso de purificación era solo cuestión de tiempo. Incluso si su secta no podía abrirse paso de inmediato, su respaldo todavía estaba allí. Debido a esto, necesitaba apresurarse y tomar las leyes de mérito primero. Su secta requería más de estas leyes imperiales. Si tuvieran algunas, entonces tal vez algún día, podrían compararse con los linajes imperiales. Matar. Los discípulos que custodiaban el pico del Cuervo Celestial gritaron y fueron a enfrentar a los intrusos. A sus ojos, el pico del Cuervo Celestial era el corazón del incienso de purificación. Sus tesoros y leyes de mérito se ubicaron aquí. Si los enemigos hacían caer este lugar, entonces el incienso de purificación perdería definitivamente. Largo. No había necesidad de que el ancestro Dios Celestial tomara medidas. Los cientos de expertos se apresuraron a matar a los discípulos del incienso de purificación. Resonaron gritos estridentes. La secta Dios Celestial vino preparada ya que apresuraron a robar estas leyes de mérito. Todos estos expertos fueron elegidos cuidadosamente. Ellos eran expertos entre expertos. En un abrir y cerrar de ojos, estos expertos mataron a todos los discípulos que custodiaban el pico del Cuervo Celestial. Entraron fácilmente en el pico y se dirigieron al cuadrado triangular. Clan clan clan. Mientras estos expertos se apresuraban a entrar, un hombre que estaba encadenado a un santuario se puso de pie. Clank. El hombre se arrancó las cadenas. Más ruidos metálicos resonaron en las cadenas. Este hombre inmediatamente tomó medidas. Las dos cadenas en sus muñecas se parecían a dragones que salían del agua mientras se dirigían directamente a los expertos. Ahora era su turno de gritar. Las dos cadenas de hierro perforaron a todos los cientos de ellos como brochetas de carne. La disparidad en el poder era demasiado grande. A pesar de sus grandes números, no eran rival para este hombre. ¿Quién eres tú? El ancestro Dios Celestial se sobresaltó. Esto sucedió muy repentinamente, por lo que ni siquiera pudo reaccionar a tiempo para salvarlos. El hombre corpulento no dijo nada y bajó sus cadenas con un ímpetu feroz e imparable. El ancestro horrorizado convocó su arma y desató un arte supremo para luchar contra este hombre. Rumble. Llevaron su lucha al cielo.
El hombre desconocido usó sus cadenas como arma para detener al ancestro. A pesar de que el ancestro había sido famoso durante bastante tiempo y el mundo le tenía miedo, no podía tomar la delantera contra este hombre. Por el contrario, fue completamente reprimido. Todos se sorprendieron al ver esto. Muchos expertos en la distancia murmuraron: ese es un linaje imperial para ti, hay tigres agazapados y dragones escondidos en todas partes. Incluso los discípulos y los ancianos del incienso de purificación estaban asombrados porque, en su memoria, el hombre corpulento siempre había estado encerrado en ese lugar. Nadie sabía su identidad o cuál era su origen. Incluso el primer anciano, Gutie Shou, no sabía de dónde venía. Contenido promocionado. Abrí tu cuenta online y recibí el menos 20% en patentes. Aneas y Waitowinusteps. Spinan win megaprices today. Tese animal ran in sare bot fanian free tenin. Massive anaconda found its length to illes to new. 12 outfit disasters that no one was supposed to know about. 12 greatest selfies of the year from all over the world. No esperaban que el hombre encadenado fuera tan poderoso. Boom. El tesoro defensivo del ancestro fue golpeado por la cadena de hierro. Vomitó sangre y cayó del cielo. Se tambaleó hacia atrás más de 10 pasos antes de poder estabilizar su cuerpo. Su cara era fea hasta el extremo. Su ilustre fama alguna vez fue notoria, pero hoy no era rival para esta persona desconocida. ¿Cómo podría no estar furioso? Finalmente gritó: hermanos Dao, por favor, denme una mano para destruir al incienso de purificación. Los espectadores más ingenuos quedaron sorprendidos por esto. Entonces resultó que la secta Dios Celestial no había venido sola, todavía tenían algunos respaldos. Rumble. El vacío se abrió de repente en este momento. Una gran montaña surgió ante todos. Perforó directamente en el cielo. Cascadas cayeron por 1000 millas con águilas divinas dando vueltas. Esta era la madriguera de verdes dragones de río. Este majestuoso paisaje que apareció de repente en el cielo sorprendió a todos. Pensaban que un reino secreto se había mostrado al mundo. Un paragón virtuoso de la generación anterior gritó: la montaña espacial. Alguien soltó un horror: la montaña espacial. Finalmente está aquí. Este fue un linaje creado por el emperador inmortal Takon. A pesar de tener solo un emperador, muchas personas creían que era comparable a una secta con 3 emperadores porque muchos de sus generales todavía estaban vivos y vigilando la montaña. Rumble. Mientras la gente todavía contemplaba la escena en el cielo, una caballería salió de esta montaña voladora y entró en el espacio aéreo del incienso de purificación. Esta caballería no contaba con grandes números, solo unos pocos cientos. Sin embargo, emitió el aura de un monstruo primordial sediento de sangre. Incluso antes de que se uniera a la refriega, ya se podía oler un hedor sangriento, como si su apariencia marcara el comienzo de una masacre. Liderando esta caballería había un anciano de negro con una lanza colgando de su espalda. Su aura peligrosa hizo que otros se estremecieran incontrolablemente. General Centinela de la Era. En el horizonte, un antepasado de un gran poder reconoció a este anciano y dijo: un general directamente bajo el emperador inmortal Takon. Después de escuchar esto, los que habían oído su nombre se asustaron. Este era un general feroz bajo el emperador. Más tarde, él patrullaba el mundo del emperador mortal para el emperador. La gente le tenía mucho miedo. Un 100 pies muere, pero nunca cae. Centinela de la Era fulminó con la mirada fría al hombre corpulento con una intención asesina opresiva. Pero hoy, no importa qué poder aún tenga oculto el incienso de purificación, no podrá escapar de su fin. Tus discípulos nunca deberían haber ofendido a aquellos a quienes no podían permitirse ofender. La multitud se sorprendió al ver a Centinela de la Era personalmente liderando una caballería en esta batalla. Incluso los discípulos del incienso de purificación sabían que estaban en una situación desesperada. El hombre corpulento se puso serio también. Sabía que había conocido a un enemigo formidable. Xueongui, no deberías haber venido aquí. Una voz sonó en este momento. Cuando tu montaña espacial conspiró en las sombras y ordenó a la secta Dios Celestial que invadiera el territorio del incienso de purificación, estos viejos huesos no querían molestarte. Pero ahora, tu montaña en realidad viene a intimidar mi incienso de purificación, ¿crees que no tenemos a nadie que nos defienda? Una persona emergió sobre la antigua secta de incienso de purificación. Nadie sabía cuándo o cómo llegó allí. Era un anciano que no se parecía en absoluto a un experto. Su aspecto miserable y humilde fue especialmente llamativo cuando abrió la boca, revelando 3 dientes amarillos. Simplemente carecía del estilo y porte de un experto. Viejo diablo.
Todos, desde el incienso de purificación, quedaron atónitos al verlo. Incluso Gutiesou no podía creer lo que veía. Di, anteriormente conocido como San, 3, Gui, taimado barra pervertido barra fantasma, y abuelo barra persona vieja. Esta persona que salió de la nada era una celebridad en el incienso de purificación. El viejo diablo. Él era un viejo miserable que pasaba todo el día con mujeres en el pabellón carmesí feliz. Incluso a los nuevos discípulos no les importaba el viejo diablo porque todos sabían que solo era un abuelo lujurioso. ¿Quién hubiera pensado que cuando el incienso de purificación estaba al borde de la desaparición, este viejo pervertido y miserable saldría a enfrentar al centinela de la era? Los ojos del centinela de la era se iluminaron con una luz aterradora después de ver a este anciano como si quisiera ver a través de él. Musha Odi, ¿eres tú? ¿Eres el guapo e inigualable Musha Odi? Pronunció el nombre sin ninguna certeza. Capítulo 1130. Musha Odi. El viejo diablo sonrió, revelando sus 3 dientes amarillos junto a su miserable comportamiento. Me he olvidado de eso. Ha pasado un tiempo desde la última vez que alguien dijo mi nombre. ¿Qué? Él es Musha Odi. Las mandíbulas de todos cayeron al suelo después de escuchar esto. Incluso los espectadores en el horizonte también se sorprendieron. Los viejos paragones de las generaciones anteriores no se atrevieron a creer en sus propios ojos. Pero esto es demasiado indignante, él era el genio número 1 del gran territorio medio en ese entonces. Un eterno que había visto a Musha Odi antes no podía creer lo que veía. Este viejo eterno analizó cuidadosamente al viejo diablo. No importaba cómo lo mirara, no había ninguna apariencia de Musha Odi en este viejo desgraciado. Tanto los jóvenes como los mayores del incienso de purificación también se mostraron escépticos, especialmente aquellos por encima del nivel protector. Para ellos, Musha Odi era lo mismo que un dios. Muchos de ellos adoraban a Musha Odi. Aunque nunca antes habían conocido a este antepasado, igual lo admiraban. Musha Odi era el genio más fuerte hace 50,000 años y compitió con el emperador inmortal Takon por la voluntad del cielo con un récord de 3 derrotas por 3 victorias. Aunque al final no pudo obtener la voluntad del cielo, aún así, su fama se extendió por todos lados en los 9 mundos. Incluso su enemigo de toda la vida, el emperador inmortal Takon, no tuvo más que elogios para él. Al mismo tiempo, además de ser un genio extremadamente poderoso, se rumoreaba que era un hombre bastante elegante con un temperamento galante. También era heroico y famoso. Durante su generación, innumerables santas y princesas lo adoraron. Nadie, especialmente aquellos que lo habían visto en el pasado, creería que el joven guapo y heroico que alguna vez estuvo por encima del mundo era ahora este humilde anciano ante ellos. Gutiesou tenía la boca abierta. Aunque nunca había visto a Musha Odi, se había encontrado con Liu Sanjian, quien había dejado una impresión indescifrable en su mente y Musha Odi era el gran maestro de Liu Sanjian. Uno debería poder imaginar el estilo invencible del joven emperador al mirar a Liu Sanjian. Sin embargo, ni siquiera en sus sueños pensaría que la apariencia del joven emperador contradiría por completo la imagen en su mente. Lo que era aún peor era que el viejo diablo, a quien toda la secta pensaba que era un pervertido que solo rondaba por el carmesí feliz, era su antepasado, Musha Odi. Esto fue casi como un sueño. El envejecer puede cambiar a alguien. El viejo diablo se rió ruidosamente. No se parecía a su antiguo estilo. Por supuesto, no le importaba si era guapo o feo. Después de escuchar al viejo diablo confirmar su identidad con su propia boca, Centinela de la Era dio un paso atrás. A pesar de que era un general bajo el emperador, todavía estaba bastante preocupado por enfrentar al joven emperador. El tipo era famoso por una razón en ese entonces, tenía un récord de empate contra el emperador inmortal Takon. Centinela de la Era pronunció fríamente. Musha Odi, realmente no has muerto. Los 3 dientes amarillos del viejo diablo eran demasiado llamativos. Él sonrió en respuesta. No puedo morir antes que ustedes, viejos bastardos. Xueongui, no profundicé en la participación de tu secta en ese entonces, pero no estás siendo muy sensato hoy. En realidad viniste, queriendo destruir mi secta. En aquel entonces, la secta Dios Celestial se hizo cargo del territorio de la antigua secta del incienso de purificación con la montaña espacial y el antiguo reino Azure misterioso en el fondo. La montaña también adivinó que Musha Odi todavía estaba vivo, por lo que no se fueron por la borda hasta el punto de atacar el terreno ancestral del incienso de purificación. Ahora, sentían que eran lo suficientemente poderosos, por lo que querían destruir el incienso de purificación de una vez. Centinela de la Era declaró.
Musha Odi, no se puede negar que eres muy poderoso, pero incluso tu presencia no podrá salvar el incienso de purificación. Será destruido hoy. El viejo diablo entrecerró los ojos y miró al centinela de la era y luego al ancestro dios celestial. ¿Solo tú y este joven ignorante? Tales palabras exasperaron al ancestro dios celestial. Era bastante famoso en la región media, pero el joven emperador lo consideraba inútil. Pero ante él, el ancestro tuvo que contener su arrogancia. Musha Odi era una existencia que competía contra el emperador inmortal Takon. Realmente era mucho más poderoso que él. Centinela de la era pronunció fríamente. Musha Odi, estás subestimando enormemente la montaña espacial. ¿Crees que estas son todas nuestras fuerzas en esta campaña? Con eso, su energía sanguínea se disparó hacia el cielo y se volvió aún más brillante que los fuegos artificiales por la noche. Contenido promocionado. You can earn $1000 in cash. Join today and start playing. 8 skills every woman needs to master to truly stand out. ¿Discutes seguido con tu pareja? Podría no ser una buena señal. The bizarre rules the vicepresident must follow. The landlady find bunkers in her garden. Ten she understand sui. A rewarding an easy hobby to starts. Growing your own pineapples woods. Un portal apareció en el cielo. Se abrieron sus enormes puertas y salió otra corriente constante de soldados. Esta enorme legión se cernía sobre la antigua secta incienso de purificación. Llevaban un aura majestuosa como un vasto océano, haciendo que esta región fuera suprimida y dejada sin aliento. Muy pocas sectas en el mundo del emperador mortal podían teletransportar instantáneamente a una legión tan grande. Una legión del antiguo reino Azure misterioso. Alguien gritó después de ver a esta legión. El incienso de purificación se sacudió una vez más cuando vieron a este gigantesco ejército en el cielo. Ya estaban luchando para detener el arma imperial de la secta Dios Celestial antes de la llegada de esta gran legión. La peor parte fue que esta nueva legión era mucho más fuerte que el ejército de la secta Dios Celestial. Jajaja, la antigua secta incienso de purificación debería haber sido eliminada en ese entonces. Un anciano salió de la legión. Tenía cabello platino y una armadura plateada con un gran reflector circular frente a su pecho. Sin embargo, no ocultaba su estómago gordo, lo que lo hacía parecer bastante tonto. Sin embargo, despreciarlo debido a su apariencia sería un error. Imágenes profundas surgieron detrás de él. Eran de una bestia gigantesca que podría devorar el mundo en cualquier momento. Los espectadores tenían bastante miedo de este fenómeno. No muchos lo reconocieron en absoluto. El viejo diablo lo vislumbró y dijo: Ancestro demonio del Azure misterioso, un cerdo demonio como tú aún se atreve a venir aquí. Ven, yo me encargaré de ti, cerdo gordo. Tales palabras dominantes hicieron que los discípulos del incienso de purificación hirvieran de emoción. Incluso los expertos en la distancia estaban asombrados. Ancestro demonio del Azure misterioso. Un experto de la generación anterior murmuró después de escuchar esto. Él es un demonio enseñado por el emperador inmortal Sandao. Incluso después de tantos años, su energía sanguínea sigue siendo tan viril como antes. Según los rumores, este ancestro demonio solía ser un jabalí. Después de conocer al emperador inmortal Sandao y obtener su bendición, finalmente se convirtió en un demonio y se convirtió en un ancestro. Para mostrar su gratitud por haber sido iluminado por el emperador, se quedó en el antiguo reino Azure misterioso para protegerlo. Así que ahora, cuando este ancestro demonio lideró personalmente a la legión del reino para atacar al incienso de purificación, realmente mostró la determinación del reino de destruir la secta. Esto es demasiado increíble, parece que no se darán por vencidos hasta que el incienso de purificación sea historia. Incluso un gobernante de un país estaba asombrado por esto. El incienso de purificación de hoy ya no era un linaje imperial. A los ojos de muchos, era solo una secta de tercera categoría. Pero ahora, el general centinela de la era y el ancestro demonio del Azure misterioso lideraron personalmente a sus ejércitos para atacarlos. Incluso un tonto podía ver que la secta Dios Celestial era solo carne de cañón en la delantera. Los verdaderos autores intelectuales de esta batalla fueron la montaña espacial y el antiguo reino. Mocoso, realmente eres lo suficientemente fuerte como para ser reconocido por la voluntad del cielo. Sin embargo, incluso si fueras más fuerte, hoy no podrás escapar de la muerte. El ancestro demonio se echó a reír antes de gritar. Su grito hizo eco en todo el mundo. ¡Boom! Una energía azul se elevó al cielo desde el antiguo reino. Se convirtió en un manantial que se elevaba por innumerables millas. Su inmensidad inundó el cielo y la tierra. Ra-ara.
Una enorme figura apareció de esta energía azul infinita como una bestia divina atrincherada en el lugar mientras emitía un aura primordial. Esta bestia se cernía sobre la tierra, haciendo temblar a muchos seres vivos e incluso a toda la región media. Su aura era realmente aterradora, como si su despertar fuera el comienzo de su viaje devorador. Ese es el guardián divino del antiguo reino. Alguien murmuró: esto es increíble, esta bestia divina no ha aparecido en millones de años, pero en realidad está surgiendo en este momento. ¡Qué indignante! Sin embargo, no terminó allí. Con un zumbido, una proyección de una legión grande e incomparable surgió sobre las vastas montañas y ríos en el continente volador. Grandes guerreros y generales salieron de esta proyección. En el momento en que este ejército emergió por completo, un aura de acero invencible envolvió al mundo. No sería una exageración decir que incluso el cielo estrellado de arriba se vio afectado. ¿Es esa la legión dejada por el emperador inmortal Tacón? Aunque las personas solo podían ver la proyección visual y no la imagen completa de la legión, todavía estaban asustadas de todos modos. Un regimiento del emperador inmortal Tacón, independientemente de su tamaño o capacidad real, era lo suficientemente terrible.